Buenas tardes, muchas gracias a AMPI por la convocatoria a estos foros donde podemos intercambiar ideas. Soy Luis García Peña, soy el director de Maria Azul Real Estate, una firma que ha estructurado un vehículo de inversión para la adquisición de un inventario inmobiliario en el complejo Maria Azul, dentro de Corazón, así como los complejos Loran Ochoa y Nick Price en la zona de golf dentro del complejo Corazón. Nuestro grupo lleva 4 años en el proceso de implementación, estructuración y ahora comercialización de este inventario. Y bueno, el aprendizaje interesante es que hemos podido contar con una diversidad de producto, tanto frente del mar como en la zona de golf, que nos ha permitido identificar muy bien los perfiles de los compradores potenciales y sobre todo poderle dar alternativas de valor a inversionistas o compradores extranjeros. En años y sobre todo meses recientes hemos observado un fenómeno inflacionario que ha llamado la atención en muchos sectores, especialmente en el inmobiliario. Y voy a tratar de explicar por qué. El sector inmobiliario representa o es el activo no financiero más grande en el mundo. Los inmuebles están valuados en su valor total en alrededor del 68% de la riqueza global, hablando de activos no financieros. Después de la pandemia, los principales bancos centrales del mundo empezaron con un programa de disminución de tasas de interés para evitar que sus economías entraran en crisis. Esta reducción de tasas de interés permitió, por un lado, que las familias y los negocios tuvieran acceso a crédito más accesible, más barato, y con ello a poder llevar a cabo mejores adquisiciones. En el tema inmobiliario, el hecho de que exista más liquidez disponible con menor costo estimula el crecimiento de los precios y la velocidad de las absorciones. Esto ocurre porque para los bancos es muy conveniente tomar como un colateral, como una garantía a un activo inmobiliario y con ello poder financiar no solamente hipotecas, sino también actividades de negocios. Cuando este proceso evoluciona y en paralelo empezamos a ver que con la disrupción de la cadena de suministro derivada de la pandemia, empezamos a ver que una serie de productos o de insumos empiezan a escasear. Este desarrollo inmobiliario global, con el incremento en los precios y en los valores de los inmuebles, requirió también insumos. Estamos hablando de commodities como el cemento, como el acero, como el cobre, que en un momento dado llegaron a niveles de precio, que hoy tienen inquietos a varios bancos centrales. Los últimos 3 meses hemos visto que los principales bancos centrales, atentos a atender esto que se llama inflación, que no es más que el aumento sostenido en el nivel general de precios, se vuelve un reto en cuanto a la contención y la velocidad de respuesta de los bancos centrales. Esto ha hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos o en el Banco Central Europeo estemos viendo reacciones de incremento en tasas de interés para tratar de reducir la demanda por estos insumos y, por lo tanto, el incremento en los precios que hemos visto, que en varios países pues son precios que no se veían con estos incrementos en 30 años o más. En el caso inmobiliario, pues no se da la excepción, no es la excepción. En el momento en que el costo del dinero se encarece y las hipotecas, por lo tanto, se vuelven más onerosas, las personas deciden postergar en algunos casos su decisión de tomar una segunda hipoteca, ¿no? O la decisión de tomar o de adquirir una nueva casa. No obstante, un fenómeno que ha beneficiado mucho a la Riviera Maya, y mucho quiero decir los últimos año y medio o 2 quizás, ha sido que el acceso a ese crédito barato, no solamente en México con menor costo, sino también en Estados Unidos y Canadá, ha permitido que las familias puedan aprovechar el valor de las casas en sus lugares de origen. Por ejemplo, en Canadá, una persona que compró hace 10 años una casa en $150,000, hoy la tiene evaluada en casi 700,000. Cuando esto ocurre, el banco está dispuesto a darle una línea de crédito adicional, tomando como colateral una propiedad que tiene un mayor valor. Con esa liquidez, ese inversionista canadiense o estadounidense tiene acceso para la adquisición de una segunda o tercera casa. Y eso es lo que afortunadamente ha estado ayudando en una buena parte de las absorciones a lo que ocurre en la Riviera Maya. Ahora lo que hay que ver con atención es cómo los bancos centrales, insisto, que son los que controlan esta política monetaria, esta estructura de tasas de interés, cómo reaccionan y con qué velocidad lo hacen para tratar de mantener a la inflación bajo control sin afectar profundamente, digamos, la actividad económica. Esto ha generado también lo que se llama recesión o la expectativa de recesión.
La recesión se define, para que la gente no se asuste, tampoco es algo tan grave, es algo que hay que cuidar, pero no destruye las economías. Pero una recesión implica que una economía dejó de crecer 2 trimestres consecutivos. Esa es la definición técnica. Estados Unidos ya está en ese proceso. Sin embargo, y en contraste, al mismo tiempo tiene un nivel de pleno empleo. Es decir, la economía sigue avanzando, los empleos se mantienen razonablemente en volumen, aunque la misma economía, por la inflación y las tasas, ha tenido que disminuir su velocidad de crecimiento. Esto no es malo. En realidad va a permitir que la expectativa de inicio del 2023 pueda darnos una mejor certeza con respecto a lo que los indicadores puedan reportar. En cuanto a la expectativa que podemos tener con mayor optimismo o menor optimismo en el mercado, hay que decir que a nivel global, aquellos mercados que han tenido incrementos más drásticos o más, severos, ¿no?, son mercados que van a tender a ajustarse más pronto. Por ejemplo, insisto con el mercado canadiense, un poco menos el mercado estadounidense en ciertas zonas. El mercado mexicano tiene otros contrastes. La zona donde estamos es una en la que una buena parte de los inversionistas se enfoca en la adquisición de una segunda o tercera vivienda, en que en algunos casos usan de tiempo completo para uso personal, pero en otros para temas de renta vacacional. Esta dinámica hasta el momento no parece irse deteriorando. Hemos mantenido el momentum, el timing en el que las absorciones tienen ese ritmo todavía creciente. Nosotros, por ejemplo, hemos mantenido un ritmo de 8.6 absorciones al mes en esta mezcla de inventario, tanto frente al mar como en la zona de golf. Y algo interesante también es que nuestro mercado objetivo se ha distribuido en bloques casi de 30% estadounidenses, 30% canadienses y el resto mexicanos. Y por cierto, que los mexicanos, la mayoría de Monterrey, por alguna razón, ¿no? El caso es que lo que hemos observado no es tanto la erosión en las absorciones, sino la postergación de la decisión de compra de algunas personas que van a requerir financiamiento y tienen que revisar qué pasa con el nuevo costo del financiamiento. Esto quiere decir que algunos van a esperar o a que los precios bajen en algunos productos o a que las tasas de interés lleguen a un nivel que sean razonablemente sostenibles para ellos. Eso es lo que sí podría ocurrir en los siguientes meses. De hecho, yo estimaría que el último trimestre del año veamos una reducción de las absorciones en virtud de que también hay productos y desarrollos que están empezando a mostrar cansancio y se empiezan a convertir en una oportunidad de compra para inversionistas que están cuidando el cash. Antes, guardar cash, sobre todo en las economías de Norteamérica, tenía un costo de oportunidad muy alto porque te pagaban 0 o 0.25% por tu dinero. Por eso les quemaba y tenía que salir a hacer otras cosas. Pero ahora que las tasas han subido, claro, tampoco gran cosa, pero han subido, lo que están haciendo inversionistas que tienen liquidez es esperar momentos de compra con activos con descuento. Y eso también vamos a empezar a verlo, sobre todo el último trimestre de este año y quizás el principio del 23. Es algo que hay que cuidar. Insisto, la dinámica se mantiene, ha sido constructiva, pero hay que estar atentos al ciclo y hay que estar atentos sobre todo a que el momentum se mantenga o en el momento que se canse, pues seamos reactivos con campañas, con precios, con atributos que nos permitan mantener esa dinámica activa. La relación trilateral México-Estados Unidos-Canadá, que como referí hace un momento, a nosotros nos ha beneficiado por esta integración, por esta interacción que nos ha permitido hacer negocios juntos, no solo en lo comercial, sino también en lo inmobiliario, es una relación que está entrando en una nueva etapa. Una etapa en la que empieza a haber factores políticos en medio de la convivencia contractual de los acuerdos que están llamando a revisar ciertas estrategias de revisión, están buscando que paneles de controversia diriman esas controversias y que se lleve esto a una discusión entre los tres países para revisar los términos y condiciones del acuerdo. Todo esto ciertamente podría incidir en el deterioro del ambiente de negocios, claramente. Sin embargo, hasta el momento no ha sido el caso. Es decir, el que esto esté ocurriendo se da dentro de un marco legal que se previó como parte de los acuerdos cuando alguno de los socios presente una disputa o tenga un reclamo o quiera someter a revisión parte de lo acordado.
existen estos sistemas de negociación para resolver las diferencias. Esto está ocurriendo en estos meses, nada que hasta el momento deba preocupar a los mercados. Hemos visto el tipo de cambio en niveles razonables dentro de su rango de 20.20 a 20.50, digamos, hoy bajó otro poquito. Y ese es un indicador importante de cómo los flujos de capital se siguen moviendo en México. Hay que decir también, y ya me desvío un poco del tema inmobiliario, pero hay que decir también que México se ha visto muy beneficiado por el mercado externo. El nivel de relación comercial que tenemos con Estados Unidos no tiene precedente. Nosotros recibimos 1.2 billones de dólares diarios por exportaciones manufactureras, principalmente a Estados Unidos. Hoy que la relación China-Estados Unidos está atravesando por una situación muy peligrosa, muy escabrosa, especialmente ayer que la señora Pelosi estuvo en Taiwán, México se ha convertido en el principal socio comercial de Estados Unidos, desplazando a China en algunos casos y a Canadá. Con esto de las manufacturas, más las remesas que los paisanos nos siguen enviando todos los años, por cierto, remesas que hoy representan más que lo que generamos de turismo en México, con esos flujos de capital, el país se ha mantenido activo, la economía se ha mantenido razonablemente saludable y sobre todo, en zonas del país con conexión con nuestros paisanos, la gente está recibiendo flujos para poder funcionar, poder vivir y poder consumir. Y eso pues es algo que mientras Estados Unidos mantenga el pleno empleo y mantenga la actividad económica razonable, pues es algo que nos seguirá dando un buen impulso, ¿no? Con esto te quiero decir que es tan importante la relación comercial que difícilmente una disputa política podrá tener el músculo de descarrilar la implicación económica que puede tener para todos los países, para los 3 países que integramos este acuerdo. Creo que lo que hay que buscar como desarrolladores, como estrategas de inversión, como observadores del mercado, analistas, es el acomodo que se va dando por regiones con los factores geopolíticos que están amenazando la estabilidad en ciertas zonas. Aquí, por ejemplo, el caso europeo es muy diferente al americano. La incertidumbre en Europa derivado del conflicto Ucrania-Rusia sigue teniendo consecuencias tanto en el mercado de alimentos con los precios, porque Ucrania es un gran proveedor de alimentos, de granos, como con fertilizantes desde el punto de vista ruso, que hoy está castigado y no puede exportar. Esto presiona los costos de producción de alimentos. Y al final del día va a incidir también en el abasto de gasolina y gas. Europa va a tener un invierno muy frío, así como tuvo un verano muy cálido, va a tener un invierno muy fuerte donde la duda es cómo estará el abasto de gas con el conflicto con Rusia, con la proveeduría suficiente o no, no solo para la industria, sino para las familias, en un invierno que va a ser fuerte y va a ser crítico. Entonces Europa no le está pasando tan bien desde este momento y creo que tiene una perspectiva menos positiva. No digo nada negativa, pero menos positiva. La región estadounidense, pues Estados Unidos sigue siendo el rey, el músculo económico sigue siendo sin duda el más voluminoso de todos. Y mientras la integración se mantenga activa, lo que hay que cuidar es cómo estamos con nuestras tasas de interés. México debe seguir subiendo tasas porque cada vez que Estados Unidos lo hace, el diferencial entre una economía y la otra debe ser el equivalente. Si Estados Unidos sube, México tiene que hacerlo en la misma proporción para mantener una diferencia lógica entre el valor de ambas economías. Esto implica que en México el crédito seguirá estando más caro en los siguientes meses y por supuesto puede afectar la actividad productiva. Eso hay que verlo con cuidado. ¿Qué más hay que ver con cuidado? Que mayores costos de financiamiento para desarrollo de nuevos productos puede hacer que los desarrolladores tengan que revisar sus números, tengan que regresar a hacer cuentas y tengan que postergar algunos proyectos o el lanzamiento de segundas etapas. Hay que cuidar esa parte también. Y la tercera que yo recomendaría cuidar, pues es aquella en donde hubo un boom inmobiliario que yo digo con mucho respeto, yo he estudiado las criptomonedas y Tulum y no les entiendo. Entonces yo no me meto tanto en lo que no entiendo y creo que hay productos que hay que ver con lupa. Creo que hay desarrolladores muy competentes, muy serios, con mucha capacidad económica, pero creo que en la mezcla hay otros que no son tanto y su nivel profesional y de compromiso también no es tan serio y ahí hay que recomendarle a nuestros amigos que sean cuidadosos en la elección que hagan de productos, sobre todo en mercados que han tenido un boom muy dinámico con racionales de infraestructura y de potencial pues no muy justificables, ¿no?
Ahí creo que va a haber oportunidades de compra de distress assets, como se dice en Estados Unidos, con algunos productos y cosas. Es lo que habría que cuidar, en mi opinión, y por lo demás, pues a seguir trabajando duro y a seguir enfocados en que México avance. Sí, me gustaría compartir una frase con nuestros amigos de AMPI, que dice: hay 3 cosas que nunca vuelven atrás: la palabra pronunciada, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. Hoy seguimos teniendo una oportunidad si analizamos, si responsabilizamos, si estructuramos de manera adecuada nuestros proyectos, nuestras cadenas de suministro, nuestro vínculo comercial y sobre todo nuestra relación con los inversionistas. Si cuidamos ese ecosistema, la oportunidad va a seguir viva.